Buenos días a todas, a todos. Bienvenidas, bienvenidos a este cuarto y último día del segundo módulo en el diplomado en Procedimiento Especial Sancionado y Derechos Humanos. Vamos a continuar hablando ahora de competencias, ¿no? La distribución de las competencias entre el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Grandes rasgos, ayer dijimos, ¿no? Son varios los órganos, tanto del INE como del tribunal. Bueno, el tribunal son dos, que tienen injerencia, que tienen competencia dentro de la tramitación del procedimiento especial sancionador, y vimos algunas características generales, ¿no? Algunas cuestiones generales de procedencia, ¿no? Reglas de procedencia. Entonces, vamos a continuar el día de hoy con eso, ya de una manera como bastante más práctica. Y entonces, primero, vamos a hablar un poco del procedimiento ordinario, ¿no? Que ya decíamos, hay una diferencia, inclusive algunas diferencias entre uno y el otro son de criterios, ¿no? Todos aquellos actos en donde, lo terminamos de ver ayer, se trata de procesos electorales o que puedan afectar un proceso electoral, se tramitan por la vía especial, ¿no? De manera que en realidad el procedimiento especial sancionador ha desplazado en buena medida al ordinario, no que no exista, sino que ha adquirido el especial sancionador una importancia específica, ¿no? Vimos también que la lógica de insertar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la sala especializada, de la sala regional especializada, tenía como objetivo sobre todo que un objetivo, digamos, jurídico, que hubiera unos criterios más estables, firmes, digamos, abonando a la seguridad jurídica, pero por otro lado también la importancia de esto radicaba en que en los procedimientos especiales sancionadores que se tramitaban todos ante el INE y este el órgano decisivo, ¿no? Había una injerencia de los partidos que aparentemente como que hacían eco, ¿no? De sus propias campañas políticas, ¿no? Entonces, para separarlo de esta manera y tener una injerencia judicial que permitiera, insisto, dar estabilidad, pero que más la discusión en todo caso fuera más jurídica, ¿no? Nunca puede ser puramente jurídica, siempre hay otros elementos, pero sí adquiere con esto esta dimensión, ¿no? Entonces, bueno, el procedimiento ordinario sancionador, aquí sí vemos, ¿no? Que la competencia, ay, perdón, voy a poner, es que ya ven que luego tengo problemitas cuando pongo esto así, pero bueno. Cuando se trata de los ordinarios sancionadores, ¿no? Aquí sí tenemos que es el INE, ¿no? El que tramita y resuelve. Consejo General, Comisión de Denuncias y Quejas, que vimos para efectos del procedimiento especial sancionador, lo veremos más adelante, pero lo menciono porque lo vimos ayer, resuelve lo relativo a las medidas cautelares. El Consejo General en el procedimiento especial sancionador no tiene ninguna injerencia, ¿no? Y la unidad técnica de lo contencioso electoral de la Secretaría Ejecutiva es, para efectos del procedimiento especial sancionador, quien recibe, tramita, ¿no? Y habíamos visto, ¿no? Recibe, en el plazo de 48 horas tiene que emplazar a las partes. Si se trata de un desechamiento, tiene que informar de esto en las siguientes 12 horas a que se lleve a cabo el desechamiento, o sea, tiene 48 horas para pronunciarse, y si se trata de desechamiento, 12 horas para notificar a la parte afectada por ese desechamiento, ¿no? Y bueno, órganos auxiliares para la tramitación, igual los consejos y juntas ejecutivas locales. Este es el ordinario, ¿no? Lo vamos a ver así de manera muy general. Aquí está las infracciones que conoce y en su caso impone las sanciones por parte del Consejo General del INE. Inicia los procedimientos, dicta medidas cautelares. Quien resuelve sobre la adopción de medidas cautelares es la Comisión de Quejas y Denuncias, ¿no? Revisa, valora los proyectos de resolución y turna, al Consejo General los proyectos de resolución. La unidad técnica de lo contencioso electoral de la Secretaría Ejecutiva es quien sustancia, recibe, tramita el procedimiento y elabora el proyecto de resolución. Igualmente, colabora con la Secretaría Ejecutiva del Consejo General para la facultad de atracción cuando se trate de procedimientos que ordenan los órganos desconcentrados. Con esto me voy a ir muy rápido, ¿no? Nada más porque es para trazar las diferencias. La diferencia
fundamentales de trámite, ¿no? Es una diferencia procesal. El procedimiento ordinario sancionador sigue siendo una facultad exclusiva, competencia del INE en su tramitación y resolución, ¿no? El especial sancionador no. Bueno, entonces, igualmente, ¿no? Las finalidades es que las quejas, ¿no? Se valoran medios de prueba, en donde podrá haber faltas o no a la normatividad electoral, se imponen sanciones, ¿no? Y esta parte que veíamos, que en el procedimiento especial sancionador, a partir de una sentencia que les comenté, creo que el día, no me acuerdo si fue el martes, si fue, o fue el lunes o fue martes, ¿no? Los efectos restitutivos que tiene el procedimiento especial sancionador, en donde se ha resuelto justamente con relación a medidas reparatorias, ¿no? O sea, no nada más es la finalidad última la sanción, sino que las cosas puedan volver al estado en que se encontraban antes de que se cometiera la violación. Cualquier persona presenta denuncias o quejas por violaciones a la normativa electoral, seguimos en el ordinario, ¿no? Se presentan por escrito, en forma oral o por medios de comunicación electrónico. Y los requisitos, que vamos a ver que son muy similares en realidad a los del procedimiento especial sancionador, que ayer había mencionado, bueno, son causas de desechamiento, no cumplir con el artículo tercero, perdón, el artículo 470, pero cuáles eran esos requisitos, lo vamos a ver, ¿no? Pero es esencialmente, como en cualquier recurso, cualquier demanda, cualquier denuncia, pues el nombre de quien interpone, ¿no? Su firma como elemento no solo de existencia, sino de manifestación inequívoca de la voluntad, ¿no? Domicilio para que pueda ser emplazado. Documentos, esto sí lo mencionamos ayer, ¿no? Documentos para acreditar la personalidad, instrumento notarial, instrumento en donde el partido político, si es que se trata de un partido político, se acude en representación de un partido político, el documento que haya emitido para reconocerle la personalidad. Sucede, por ejemplo, en ya sea en los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador, que la personalidad se tiene acreditada ante la autoridad, en este caso ante la autoridad administrativa, esa es otra parte, ¿no? Hay documentos que ya están registrados ante el propio Instituto Nacional Electoral y que eso sirve para acreditar la personalidad, ¿no? El interés jurídico que se tiene que acreditar, cuál es el derecho subjetivo público del que soy titular. Y aquí, bueno, si decimos cualquier persona, no quiere decir que necesariamente quienes no tienen interés jurídico, depende, ¿no? Depende de ciertas circunstancias, pero cualquier persona que en algún momento se pueda ver afectado por la campaña, precampaña, bueno, en el caso del PES, ¿no? Pero en el caso del POS, bueno, cualquier acto que pueda constituir violaciones a la normativa electoral. Los preceptos presuntamente violados y pruebas, ¿no? Entonces, bueno, esto. Bueno, en este caso, si se omiten requisitos, se previene al denunciante, ¿no? Si falta, por ejemplo, documentos, si falta la firma, ¿no? Ese es desechamiento, pero si falta mencionar alguna cuestión, si falta acompañar alguna prueba, ¿no? Entonces, son 3 años a partir de que se cometen los hechos, en el caso del procedimiento ordinario, ¿no? Para que se tenga o no conocimiento de los mismos, ¿no? Es la prescripción. Y luego, 5 días para admitir o rechazar. ¿Por qué se desecha el POS? Igualmente, violaciones a la normatividad interna de un partido político, no se acredita su pertenencia a un partido político, ¿no? O sea, si se concreta violaciones a la normatividad interna, no hay competencia. Si no se acredita la pertenencia a un partido político, el interés jurídico, esto que decíamos del interés jurídico, lo menciono nada más por si hiciera falta, que es que soy titular de un derecho subjetivo público que me ha sido violentado de alguna manera, ¿no? Que no se agotan las instancias previas en el partido político, este principio de definitividad, ¿no? Seguimos hablando del ordinario sancionador, ¿no? Por hechos imputados a la misma persona que fueran materia de otra queja, que haya una resolución o que no se haya impugnado ante el tribunal o se haya confirmado, ¿no? O que no sean competencia del tribunal.
¿sí? El proyecto de desechamiento, me estoy yendo así como muy rápido, nada más pasando las diapositivas, insisto, solo para efectos ilustrativos. Proyecto de desechamiento es por parte de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, que lo pone a consideración de la Comisión de Quejas y Denuncias. Si está de acuerdo, entonces se aprueba por parte del Consejo General, bueno, se pasa al Consejo General para que lo apruebe, ¿no? Y aquí están las etapas, ¿sí? Órgano del INE recibe una queja, se tramita dentro del, se remite dentro del término de 48 horas a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral para que lo tramite y propone las medidas cautelares, resuelve lo relativo a la admisión e igualmente, ¿no? La registra y, bueno, hace todo el trámite, ve si se admite, si se desecha o si se ordenan otras diligencias, ¿no? Una vez que se admite la queja o la denuncia, pues entonces habrá que ver si hay algunas medidas a partir de las cuales se tenga que conservar, si es que es el caso, ¿no? No solo la materia, sino algunas pruebas, ¿no? Que puedan, cuya destrucción pudiera implicar que la investigación no llega a buen cauce, ¿no? Se emplaza al denunciado. Esta lógica que veíamos, esta lógica procesal, que también es uno de los derechos de las partes, lo dedicamos en las primeras dos clases, ¿no? El emplazamiento, que es no otra cosa, sino la idea de ser oído y vencido en juicio, aportar pruebas en mi favor, bueno, en favor de quien haya sido el denunciado, ¿no? Y tiene un plazo para contestar, ¿no? 5 días para contestar el denunciado, y lo mismo, en la contestación se señala el nombre de su representante, la firma, se refiere a los hechos que se le imputan, ofrece pruebas y señala domicilio. Aquí, esta es una diferencia sustancial con relación a la expeditez de que caracteriza el procedimiento especial sancionador, que ya habían comentado como a veces en la práctica no sucede, ¿no? Pero bueno, el chiste es que, ay, perdón, es que voy a quitar aquí una cosa, que avanzó sin mi consentimiento. Entonces decía, la unidad técnica de lo contencioso electoral tiene 40 días, ¿no? Para investigar sobre los hechos. Puede ser ampliado por otro periodo. Los elementos de convicción para integrar el expediente, se puede solicitar informes, ¿no? Habíamos visto, por ejemplo, que en el procedimiento especial sancionador, las pruebas preferentemente se desahogan por su propia naturaleza y son en casos excepcionales, ya sea como diligencia para mejor proveer, ya sea para acreditar hechos en específico, se puede ordenar la práctica de alguna otra prueba, pero en principio son pruebas que se desahogan por su propia naturaleza, ¿no? Y bueno, lo mismo solicitar a órganos centrales o descentralizados del INE investigaciones para recabar pruebas. Aquí hay un par de expedientes, ¿no? Para el cambio de vía del POS al PES. Estos se los dejo para que los puedan revisar, ¿no? En qué supuestos o bajo qué circunstancias un procedimiento ordinario sancionador puede cambiar a un procedimiento especial sancionador, ¿no? Algunas jurisprudencias con relación a esto. Entonces, bueno, se desahogan las pruebas, se agota la investigación y se pone en vista al expediente a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Se elabora un proyecto de resolución que de 10 días puede ampliarse igualmente, ¿no? O sea, como vemos, aquí no tenemos un procedimiento expedito, ¿no? O sea, tiene una fase de investigación larga que puede ser ampliada, se allegan de pruebas, puede solicitar informes o la práctica de alguna otra diligencia a autoridades igualmente descentralizadas y así sucesivamente, ¿no? Y después, ya que se han desahogado las pruebas, son 5 días que se pone el expediente, como sucede, por ejemplo, en juicios administrativos, en donde hay algo parecido, ¿no? A los 5 días para formular alegatos. Luego se elabora un proyecto de resolución, el cual se envía para que se estudie en un plazo de 5 días. Después se aprueba
y se turna el consejo, bueno, de aprobarse, pero lo mismo, ¿no? Si no se aprueba, en un plazo mayor, no mayor a 15 días, se devuelve a nulidad técnica lo contencioso electoral para que haya un nuevo proyecto y después se turna el Consejo General. Y el Consejo General puede igualmente aprobar o rechazar la resolución y establecer sanciones, ¿no? Entonces, como vemos, son varias autoridades las que intervienen, ¿no? Una que propone la resolución, bueno, investiga, hace el proyecto de resolución, otra que aprueba o no el proyecto y cuando lo aprueba lo turna al Consejo General que nuevamente lo discute, ¿no? Y puede aprobar o rechazar esta resolución, ¿no? Bueno, eso con relación al ordinario sancionador, donde ya vimos los plazos no son tan acotados. Ahora sí vamos al especial sancionador, ¿no? Para luego mencionar algunas cuestiones relativas a, como ya había dicho, derechos subjetivos públicos, ¿no? Entonces, bueno, esta idea que ya habíamos visto, que tiene su base en el artículo 41, base tercera de la Constitución, o el párrafo octavo del 134 constitucional, ¿no? Cuestiones relativas a la propaganda política electoral, actos anticipados de campaña, que siempre hay, ¿no? Como jurisprudencias y líneas jurisprudencias que se considera como actos anticipados de campaña. Ya sabrán ustedes, ¿no? Que en los calendarios electorales hay periodos de pre-campaña, ya sea para la selección de candidaturas o ya estando seleccionadas las candidaturas, hay periodos intercampañas, ¿no? Hay periodos de campaña y después hay una veda electoral, ¿no? A la que también se refiere la base tercera del artículo 41, en donde no se puede difundir propaganda los últimos 3 días previos a la jornada electoral, ¿no? Entonces, actos anticipados de campaña o denuncias de oficio relacionadas con, perdón, denuncias o investigaciones de oficio que se relacionen con violencia política de género, ¿sí? Esto ya habíamos visto, la lógica de por qué es y no un procedimiento ordinario sancionador que tiene efectos procesales, ¿no? El equívoco en la vía, el tramitarlo por una vía que no fuera, si hubiera la posibilidad de tramitarlo por ambas, dependiendo de una temporalidad, supondría no solo inseguridad jurídica, sino que en un momento dado se hiciera, y ya había dicho, ¿no? Así dicen los abogados, se hiciera nugatorio el derecho de la parte accionante, ¿no? Porque si de repente se está tramitando y resulta que por circunstancias particulares del caso tendría que haberse tramitado en otra vía, entonces eso supondría no solo que se anula lo que se había actuado hasta ese momento, sino que se tiene que remitir y llevar a cabo una investigación que además, en el caso del ordinario sancionador, ya vemos, no es expedita, ¿no? Sé que hay problemas que los mencionaron con relación a la expeditez en tratándose de violencia política de género, pero la idea es que se mantenga esta idea del procedimiento sumario, ¿no? Entonces, bueno, esta cuestión, ¿no? Son quejas o denuncias, esto lo habíamos visto, ¿no? Que se presenten ante el instituto, cosa importante, ¿no? ¿Ante quién se presenta la queja? Ante el instituto, queja o denuncia, o que inicia de oficio la facultad que tiene el propio instituto, para que la autoridad competente, es decir, la sala regional especializada del Tribunal Electoral, determine si hay una sanción correspondiente, ¿no? Bueno, entonces, si la conducta infractora, por otro lado, tiene relación con propaganda durante tiempos electorales, se presenta la denuncia ante el instituto, ¿no? Y los procedimientos que ya habíamos dicho relacionados con la calumnia solo se inician a solicitud de parte afectada, quien es directamente afectada por la posible calumnia, ¿no? Procedencia. En los procesos electorales, las prerrogativas de acceso a medios de comunicación. Verán la parte relativa a las pautas, cómo se distribuyen, cuáles son las fórmulas para su distribución. Ya habíamos hablado y ya lo había comentado de los porqués que se remiten también a la reforma de 2007, conflicto electoral postelectoral de 2006. Y bueno, entonces ahí se reguló lo relativo al acceso a medios de comunicación, se establecieron las pautas e insisto, hay un módulo aquí en el diplomado específico a las prerrogativas, ¿no?
¿Por qué? ¿Cómo se distribuyen? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Qué pasa con los tiempos que no son propiamente de campaña, ¿no? Es decir, con los intercampañas, cuando sigue habiendo tiempos oficiales, ¿no? ¿Cómo se distribuyen para las autoridades electorales? ¿Sí? Entonces, dentro de los procesos electorales, esta prerrogativa de acceso, propaganda política o electoral o electoral, actos anticipados pre-campaña y campaña electoral. Eso en los procesos electorales. Cuando se trata de estos primeros tres incisos, cuando se trata de procesos electorales, estaremos ante supuestos de procedencia del PES. Y sin que importe si estamos o no en procesos electorales, si se trata de violencia política contra las mujeres en razón de género. Ese siempre va a proceder independientemente de cuándo sucede el acto, perdón, violatorio, ¿no? Obviamente, si decimos propaganda política electoral, lo más probable, aunque no es la única, no solo es en campañas donde hay propaganda política o electoral, pero es más probable que se den en esos momentos, ¿no? Bueno, esta idea de la base tercera del artículo 41, ¿no? Primero, el acceso a los medios de comunicación, ¿sí? Para las campañas, por parte de candidatas y candidatos independientes, por parte de partidos políticos, ¿no? La propaganda gubernamental, que tiene dos modalidades, ahorita la vamos a ver en una sentencia, ¿no? Que vamos a analizar, pero en principio la propaganda gubernamental tiene como dos modalidades, decía, o dos temporalidades. La propaganda gubernamental como propaganda no está prohibida, ¿no? A diferencia del uso de recursos públicos con fines electorales, que ese no se puede hacer, digamos, ¿no? O sea, porque altera las condiciones de equidad de la contienda. No se pueden utilizar recursos públicos para promover la imagen de un funcionario que luego quiera ser candidato, ¿no? Hay lineamientos igualmente para establecer cuándo es que en uso de esto, de las prerrogativas de acceso a los medios de comunicación, ¿no? En realidad se le está dando un uso indebido porque está exponiendo a una figura con miras a influir o construir su imagen, ¿no? Entonces, bueno, eso. Pero eso es, que digamos, como la prohibición del artículo 134, lo que no se puede hacer con relación a los recursos públicos, ¿no? Los recursos públicos están etiquetados y solo deben de utilizarse para la finalidad que le es propia, ¿no? Y no deben de hacer propaganda político-electoral, no deben de posicionar, ya había dicho, a ningún candidato o candidata. Y la propaganda, que por su lado, aunque no está prohibida, sí lo está, o está, digamos, limitada para efectos de las campañas. En las campañas electorales, en los procesos electorales, más que los procesos electorales, la propaganda gubernamental solo se podrá limitar cuando así sea necesario, ¿no? A información, y ahí hay una diferencia, por eso vamos a ver la sentencia, ¿no? Cuando estamos ante información y cuando estamos ante propaganda, cuáles son los lineamientos, y entonces esa diferencia entre una y la otra nos permitirá dilucidar cuando estamos ante una violación del artículo 134 y cuando no, pero la propaganda no es ilegal por sí misma. A diferencia de esto que decía del uso de recursos públicos para promover la imagen o para influir en algún proceso electoral, la propaganda está permitida, solo está limitada a que no suceda en los tiempos electorales, ¿no? O sea, propaganda gubernamental que esencialmente, a reserva de lo que vamos a ver en una sentencia con relación a esto, ¿no? Que además ya se las había comentado, porque es la que tiene que ver con la información que se produce en las conferencias de prensa de las mañanas por parte del presidente de la República, ¿no? Porque esa sentencia tiene varias características interesantes. Bueno, entonces, se considera como propaganda, ¿no? Cuando se destacan los logros del gobierno, ¿no? No cuando se da información general para la población que sea necesaria para algunas cuestiones relativas a la política pública, ¿no? Sino cuando se destacan sus logros. Construimos tantos metros de carretera, vacunamos a tantas personas en tanto tiempo, ahí se está posicionando al gobierno como una institución eficaz, ¿no? Y se está haciendo, cosa que no está prohibida, insisto, pero está limitada para no difundirse en tiempos electorales, ¿sí? Bueno,
Y luego esta idea de la calumnia, ¿no? Imputar hechos o delitos falsos que puedan tener impacto en un proceso electoral. La violencia política contra las mujeres en razón de género, que tiene distintas, igualmente en la ley, aunque hay lineamientos igualmente jurisprudenciales, muchos de ustedes los conocen bastante mejor que yo, pero bueno, aquí hay algunos de los supuestos, ¿no? En donde ya sea derechos de asociación o afiliación política puedan verse obstaculizados, cuando con motivo del desarrollo de sus funciones y de sus actividades, haya un ocultamiento de información que no les permita tomar decisiones, cuando no se les permita participar en los procesos de registro de candidaturas o precandidaturas porque se les oculta, por ejemplo, la convocatoria para el registro, o impedir mediante la proporción, mediante proporcionando información falsa, no se dice proporcionando, no me gusta usar gerundios, pero bueno, proporcionando información falsa a quienes pretenden aspirar a algún cargo, se les impida su registro, ¿no? Mediante darles información incompleta, falsa o imprecisa, ¿no? Igualmente, obstaculizar su campaña o acciones que puedan dañar la dignidad, la integridad, la libertad de las mujeres cuando ejercen derechos políticos y electorales. Entonces, bueno, cuando se promueva por parte del instituto o se reciba la denuncia, el órgano que lo reciba lo tiene que remitir a la unidad técnica de lo contencioso electoral. Y decíamos, desechamiento si no reúne los requisitos, estos de nombre, firma, personalidad, aportar pruebas, una narración de los hechos, preceptos violados, ¿no? Obviamente señalar a la parte denunciada y tercero interesado de haberlo. Cuando los hechos no constituyen una violación en materia de propaganda político-electoral, cuando no se aporten pruebas o la denuncia sea frívola. Estas cuestiones ya las habíamos relatado el día de ayer, ¿no? Igualmente el plazo para admisión y si se notifica 12 horas por escrito para, 12 horas para la notificación al denunciante, ¿no? Y se informa a la sala regional especializada del desechamiento para su conocimiento. ¿Por qué? Porque esto puede derivar, y lo habíamos visto ayer, en la interposición de un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, que aunque no tiene competencia la sala regional especializada, porque es la sala superior, pero un desechamiento sí puede resultar en una remisión, una nueva remisión a la comisión de queja, a la unidad técnica de lo contencioso electoral, para que admita en caso de no haber alguna otra cuestión. Y entonces la sala regional especializada lo tiene en cuenta, no tiene, ese es mi perrito, ¿no? Que hace eso, se sacude, por eso hace ruido raro. Lo tiene en cuenta para en caso de que sea interpuesto un recurso y que se admita. ¿Qué es frivolidad, no? O sea, porque podemos decir, es una técnica de dilación, es una técnica no debida, ¿no? Pero que finalmente todos hemos escuchado, inclusive hemos visto, nos ha tocado desechar alguna demanda que es frívola, ¿no? Que se interpone únicamente con el objetivo de dilatar o de que se lleven a cabo gestiones innecesarias, ¿no? Normalmente es con el objetivo de dilatar, normalmente es con el objetivo de distraer. Entonces, pretensiones no alcanzables jurídicamente porque no están bajo la tutela del derecho, que se refieran a hechos falsos inexistentes, no se presenten pruebas, que no constituyan violaciones a la ley electoral o que se basen en opiniones periodísticas que no tengan otro medio de prueba. No se puede acreditar esa parte, ¿no? Entonces, bueno, se ve el grado de frivolidad, el daño que se genera a los organismos electorales si se hubiera atendido. Requisitos del escrito de denuncia, que esto es importante porque son también finalmente requisitos que se revisan, ¿no? Para efectos de la procedencia. Ya lo habíamos dicho, nombre del quejoso, domicilio, documentos para acreditar la personalidad, una narración de los hechos, ¿no? Con fecha tal, salió al aire el promocional tal que decía lo siguiente: lo anterior es violatorio de
la normatividad electoral, en tanto que el artículo tal dispone esto, y por lo tanto, en esta cuestión estamos ante y los supuestos de procedencia, ¿no? Estamos ante un acto de precampaña porque el calendario electoral señala que inicia en este momento, el registro de candidaturas es acá y así sucesivamente, ¿no? Obviamente pruebas, puede ser la prueba técnica o puede ser pruebas documentales y las medidas cautelares de solicitarlas si se solicitan, ¿no? Entonces, bueno, desechamiento, ya lo habíamos visto, que no se reúnan alguno de estos requisitos del escrito de demanda, que los hechos sean frívolos o que no se aporten pruebas, ¿no? Se notifica al denunciante, todo esto ya habíamos visto lo relativo al desechamiento. Cuando se recibe la denuncia, eso también es un poco reiterativo, ¿no? Pero se examina juntamente con las pruebas y se llevan a cabo diligencias de investigación preliminares, si fuera necesario, ¿no? Si se adoptan medidas cautelares o considera que se adoptan medidas cautelares, se proponen a la Comisión de Quejas y Denuncias dentro de las 48 horas siguientes, vamos a esta jurisprudencia, ¿no? Que son las medidas que les comentaba, cautelares y de reparación. Las medidas cautelares, sobra que lo diga porque ya me he pronunciado al respecto y porque ya comenté muchas veces, ¿no? Hay un módulo específico relativo a, pero bueno, tienen una finalidad importante porque es mantener vivo lo que da origen al juicio, ¿no? Pero que no se lleven a cabo, por otro lado, actos que puedan afectar en su totalidad al procedimiento, al proceso electoral, perdón, ¿no? Entonces se puede suspender, evitar que se produzcan daños irreparables y así sucesivamente, ¿no? Y se aplican, ¿no? Cuando haya una presunción que esto, ¿no? Que hay una propaganda por parte de servidores públicos, porque hay una probable comisión de actos anticipados de campaña o porque hay una venta, está prohibido, ¿no? Venta de tiempo de transmisión para difundir propaganda política. Entonces, cuando hay presuntas violaciones, hay un examen preliminar, no se refieren al fondo del asunto porque eso es materia de la controversia, pero habiendo elementos que puedan si continúan efectuándose, afectar el proceso electoral, lo habíamos dicho el día de ayer, entonces se suspenden, ¿no? Inclusive se puede ordenar inmediatamente que deje de transmitirse un promocional. Entonces, bueno, esto, ¿no? Se pueden ordenar por infracciones que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género, lo mismo, ¿no? Se hacen un análisis de riesgo, se retira la campaña violenta y se hace público por qué. Si la conducta es reiterada, se pueden suspender el uso de las prerrogativas que se le hayan asignado a la persona agresora, ordenar inclusive la suspensión de un cargo partidista y cualquiera otra que sea necesaria para proteger a la persona, a la mujer víctima o quien solicite. A ver, tenemos un comentario, pregunta por parte de Gloria Alcocer. Hola, Gloria, buenos días. Buenos días. Creo que ahí también vale, si puedes regresarte a tu... ¿o es la misma? Sí, no, es la misma, perdón. Esa que dejé. Yo creo que también vale mucho la pena mencionar que muchas veces los agresores o las agresoras, porque también hay mujeres que agreden Sí, claro. a otras mujeres, en violencia política no necesariamente son personas ni que están relacionadas con el mundo partidista ni con el mundo electoral. Nosotros lo que hemos estado viendo es que hay muchas personas, por ejemplo, periodistas involucrados en estos temas. Y en estos supuestos, por ejemplo, cualquier otra requerida por la protección o quien ella solicite, pues depende, porque pues digamos, las sanciones a un mundo que está fuera de la jurisdicción, por así decirlo, no sé si de jurisdicción, pero digamos, del mundo electoral. Sí, de la competencia. Pues, pero no tanto competencia, esa es mi duda. O sea, ¿cómo tipifica si es una competencia, si es una jurisdicción o que cuando tienen que sancionar a periodistas? Porque incluso todas estas sanciones lo que hemos detectado es que pues, a los periodistas les vale, ¿no? Entonces los meten a la lista de infractores y violentadores, bye, no les importa. Y hay gente incluso que está reincidiendo. Entonces ahí, digo, ya sé que yo les advertí que no iba a ser como muy, digamos, halagüeña en estos temas, iba a ser más bien pesimista.
Pero también hay que tomar en cuenta eso, que muchas de las agresiones no solamente vienen de esos ámbitos. Ese era mi comentario. Gracias. No, sí, tienes toda la razón. No sé, sí, definitivamente es así. Desgraciadamente, bueno, hay como estas dos cuestiones que relatábamos, ¿no? Un efecto supuestamente o idealmente disuasorio y el efecto sancionador. Como dices, pues la sanción puede no importarles mucho porque para efectos de los periodistas, pues en realidad, pues que estén en una lista de agresores o no, no les impide finalmente llevar a cabo el ejercicio de su función, como sí pasa, por ejemplo, con actores políticos, ¿no? A quienes se les puede restar, y esto es interesante porque hay controversias con relación a esto, ¿no? Sí, eso puede ser un elemento para decir no tienen un modo honesto de vivir y entonces impedirles una candidatura, por ejemplo, ¿no? Cosa que no sucede con otro tipo de actores políticos, ¿no? Sí hay como ahí un pendiente con relación al efecto que puede tener la sanción para aquellos que no tienen un cargo, no tienen nada que perder, digamos, ¿no? Y perdón, nada más se me olvidó Sí. comentar, no todo el mundo quiere ser candidata o candidato, no todo el mundo aspira a una, y entonces cuando ves esa sanción y dices, pues está súper, porque yo no quiero ser candidata, entonces aviéntenme ahí 30 veces y sigo violentando, perdón, era lo que me había faltado. No, sí, y ahí lo que pasa es que también habría que ver conjuntamente con la ley general para, ¿cómo se llama? Para evitar, para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, que es toda la reforma integral. Es que de repente se me olvida el nombre porque es un nombre un poquito largo, ¿no? Que es una reforma que fue tanto constitucional como esta ley, que reformó el procedimiento especial sancionador, que reformó la Ley General de Delitos Electorales, en materia de delitos electorales, para ver si por ahí, por ejemplo, podría haber algún mecanismo de reparación, ¿no? Alguna tutela preventiva para en lo sucesivo o actos futuros que pueda llevar a cabo este mismo personaje, pues no se materialicen, ¿no? Pero sin duda hay pendientes en ese sentido. Sí, Cintia González. ¿Qué tal? Buenos días. Un poco abonando en esto que ha comentado la compañera Gloria. Por ejemplo, en Veracruz hay una misma persona que está en el registro de sancionados, me parece que 11 veces. Entonces es un reincidente, pues, totalmente probado, ¿no? ¿Qué pasa con estos procedimientos? Se han seguido 11 ocasiones, se han valorado, pues sí, la reincidencia a partir, supongo que del segundo procedimiento, pero finalmente no resulta disuasorio. Sobre todo porque efectivamente este personaje, entiendo, no pertenece al mundo, ni es servidor público, creo que ni siquiera es un periodista. Finalmente es una persona que está sancionada, es una persona a la que le han seguido varios procedimientos y realmente, pues, al parecer no sucede nada con esto. Así es. Sí, sin duda hay muchos pendientes en ese sentido. Entonces, pues hay varias cosas, sobre todo en ese específico de violencia política por razón de género. Creo que todavía hay una parte de personas a las que o no lo entienden o no les importa, ¿no? O pues hay prácticas desgraciadamente muy arraigadas, ¿no? En donde ciertas denominaciones peyorativas, ciertos actos, ni siquiera se consideran como violencia política, ¿no? Es como de, ay, ahora ya no puedo decir nada. Espantoso, ¿no? Idea de la libertad de expresión, de, ay, entonces ya no puedo decir porque resulta que se enojan, ¿no? Es un pendiente, sin duda, ¿no? Yesenia Bravo, por favor. Sí, en el caso de la Ciudad de México tuvimos un PES en donde sancionamos se actualizó la conducta de violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Y aquí nosotros sancionamos, no era periodista, pero era una persona como bloguera, como las que publican en Facebook, tienen una cuenta y hacen como notas como periodísticas. Entonces aquí lo que hicimos fue una sanción económica y como parte de las medidas de reparación, porque aplicamos mucho
desde meterlos en, que el señor se inscribiera en cursos, y una de estas fue la disculpa pública, pero la disculpa pública a través de su canal y si mal no recuerdo, creo que inclusive colocar como una leyenda de que se iba a ofrecer esta disculpa pública y en Facebook que iba a ser una persona sancionada. No me acuerdo si esto último pasó o no pasó, porque fueron parte de las propuestas que se hicieron como parte de esta sanción, porque efectivamente, o sea, a ellos no les importa que estén en el registro, pero creo que las sanciones económicas sí como que les genera un efecto inhibitor. También aquí fue un detalle lo de la disculpa pública, porque inclusive, o sea, ya salió la sentencia de la disculpa pública y él realmente así nos ingresó escritos de yo no me voy a disculpar porque considero que no se actualizó la violencia contra la mujer, entonces no lo voy a hacer. Y aquí lo que nuestras sentencias tenían pues era esta parte de la reincidencia, ¿no? O del incumplimiento. Entonces sí nos costó que cumpliera esta sentencia, pero como que fueron partes de las medidas o de los candados que nosotros tratamos de hacer, sobre todo para que no reincidiera en una segunda ocasión ante estas conductas. Sí, y justamente era, sí, claro, aquí habría los lineamientos para los cursos, ¿no? Porque pues era un curso por internet, ya lo acredité, aquí está mi diplomita, ¿no? Pero justamente yo a lo que me quería referir a las medidas de reparación, ¿no? Porque, y a lo mejor uno pensaría como que es insuficiente, y ciertamente puede resultarlo, ¿no? Pero la cosa es que estamos pensando, ¿no? En no únicamente, bueno, no estoy diciendo que no se deba de sancionar, sino de procurar que en lo sucesivo no vuelva a suceder, valga la redundancia, ¿no? De manera tal que a veces ante la ausencia de una sanción que pueda resultar efectiva, ¿no? En términos de suspenderte un derecho político, en términos pecuniarios, en términos de algún acto de molestia o de privación que pueda dar lugar a una reprimenda, digamos, efectiva, pero también medidas que de alguna manera puedan permitir que esa persona entienda, ¿no? Voy a decirlo así, o sea, con unos efectos pedagógicos, entienda el porqué, digamos, de su conducta. Yo sé que no es ideal, ¿no? Yo en este tema soy un poquito cuidadoso, digamos, no solo porque puede resultar controversial, sino porque hay mucha violencia, sobre todo simbólica, ¿no? O sea, que se manifiesta en discursos, que se reproduce, ¿no? Y que se legitima de muchas maneras, es muy gravosa, ¿no? Y entonces, pues sí, siempre así como decir, bueno, es que las sanciones, ¿no? Y pareciera que es como muy ineficiente todo el tema relacionado con esto, ¿no? Pero entonces, bueno, por eso digo, podemos recurrir a algunas medidas reparatorias como esta, la amonestación, la disculpa pública, el reconocimiento, el curso, que quizás no sean lo idóneo en términos de decir, pues sí, pero igual y le puede dar lo mismo y lo hace y reitera, ¿no? Con relación a la reincidencia, por ahí tenían alguna medida que contemple la reincidencia. Pues es que por eso tenemos algunas figuras. Lo que pasa es que yo creo que esto es más eficaz cuando se trata, como apuntaba Gloria, ¿no? De políticos, políticas, partidos, ¿no? Que van a competir. Para quienes no, es un poquito más difícil, ¿no? Voy a leer la pregunta que tenemos en el chat, porque esta está ya de hace ratito, y enseguida le doy la palabra a la compañera María Eugenia. Decía que si respecto al 134 constitucional, la entrega o tramitación de programas sociales está prohibido. No está prohibido. Los programas sociales tendrían que subsistir porque no están relacionados con el gobierno como tal. Digamos, no es una prestación, es un derecho que tienen las personas del Estado. Eso sí, no pueden estar condicionados. Es un delito electoral condicionar la entrega de programas sociales a cambio de votos, o sea, que estos sean como un instrumento para la movilización o para incidir en el voto, ¿no? Pero se pueden seguir entregando. Obviamente hay una serie de lineamientos en donde no haya propaganda, o sea, no es el gobierno que cumple cosas de este tipo, ¿no? Porque los programas sociales
tendrían que ser como una prestación independientemente de todo lo demás. Entonces, no se suspenden. La difusión podría considerarse como, cumplimos, ¿no? Entregamos tales cuestiones, ¿no? Y entonces ahí podríamos considerarlo como propaganda, lo cual sí estará prohibido, pero no la entrega misma de los programas, ¿no? Con estas limitantes que decía, no pueden ser utilizados con efectos electorales y si lo son, es un delito electoral por sí mismo, ¿no? Perdón, compañera María Eugenia. Gracias, buenos días, compañeros. Buenos días. Sí se escucha, ¿verdad? Sí. Bueno, aunando a lo que los demás compañeros han aportado, fíjese que yo vivo en un municipio donde después de no sé cuánto tiempo Sí. le ha tocado a una mujer y realmente a lo mejor las mujeres hemos sido las que en cada lugar del país, de nuestro lugar de origen, donde nos hemos desarrollado, hemos tratado de desarrollar todo el aporte y toda lo que nos corresponde como mujeres, ¿verdad? Igual pues ciertas mujeres se sienten más vulneradas, otras pues hemos ido a la par picando piedras, ¿no? Ganando nuestro lugar como mujeres, ¿verdad? Estando en todo lo público, en lo electoral y demás. Aquí pasa algo como para reflexionar y realmente nosotros, pues uno como mujer que ha visto a qué costo se ha llegado a ganar ese lugar la mujer, tumbando los pilares de cierta violencia, porque bueno, antes podría ser violencia hasta física, ¿no? Sí. Psicológica. Ahora pues se ha regresado a lo mejor o falta como más objetividad en el aspecto de, por ejemplo, aquí en mi municipio le tocó ser presidente municipal a cierto personaje, pero pues bueno, el partido de toda la vida pues dice, no, pues tengo muy pocos lugares donde yo tengo gente, ¿no? Que todavía cree en mí o X. Ahí de la misma manera dejaron como candidata a la esposa del expresidente, pero me encanta, o sea, es así como que todos los días le da a uno como mujer, ¿verdad? Dolor del hígado de ver que pues de qué nos sirve, ¿no? Tantas leyes y eso, sí. Llega la mujer a agarrar su puesto como presidenta municipal, pero el que sigue siendo el presidente municipal es el expresidente y esposo de ella. Se puso su oficina ahí mismo, a ella pues no la puede mandar al DIF porque también tiene a su hijo en el DIF. Entonces es una, pero vamos, o sea, yo me quedo sorprendida en el aspecto de que, como decíamos, hacer ver a la ciudadanía y más a las personas que están más arriba, ¿no? Por ejemplo, autoridades del Estado llegan a sabiendas que la presidenta municipal es una mujer, que quizás las mujeres votamos por esa mujer, o que un día dijimos, no, pues viva la democracia y la paridad de género, y ya está una mujer. Y aunado a eso, pues no, siguió a su esposo. Él es el que sale en la foto, las autoridades lo permiten, cree. O sea, a lo mejor vivimos en un pueblo ignorante porque pues nuestra presidenta tiene como tercero de primaria. Viera cuánto trabajo nos da a los que fuimos a estudiar, pues la universidad nos queda como a 5 horas. Pero pues también los otros grupos, ya saben cuáles, pues dicen, va fulana, va sultano, entonces pues también desde ahí se ejerce la violencia, también ahí se ejerce ese tope de la democracia, o sea, de esa democracia en la que hemos, me encantó una clase que nos dio un ministro que decía que, o sea, bueno, yo lo tomo así, el que se enoja pierde, ¿no? Agarran, son 100 y ya al último votan 20, pero esos 80 están inconformes. Entonces ahí la democracia es una democracia falsa, vacía. Es una democracia donde no todos votamos o manifestamos.
Y te van a decir, no, pero ¿por qué no vas? Pues porque no se puede esos días. Porque te pueden agarrar y pues guardarte para que no te pase nada, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, que cree que a mí me impresiona, digo, bueno, a lo mejor pues a mí me molesta eso como mujer. Es una violencia permitida, es una violencia que no debería de pasar, tanto que hemos estudiado, tanto que hemos tan complicado que es eso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo voy de acuerdo, a lo mejor, bueno, pues no se quita de encima, pues acá todavía hay machismo, bueno, acepto yo que pues, mi esposo ya es diferente, ay, sí, no es cierto, no, es que la forma, de verdad, o sea, la forma de que uno de mujer se va dejando, no agarrando lo que te corresponde desde todo, hablemos en general. Pero, por ejemplo, ahí es lo que me impresiona, o sea, cómo las autoridades se prestan, o cómo no hay una sanción, o de qué forma se puede, porque bueno, yo supongo que le ha de decir la presidenta, no, pues oye, pues yo quiero salir, no, pero yo te puse, ¿cómo ves? O sea, tú sin mí, pues no hubieras llegado, pues vete, ¿cómo estás? Entonces, por ejemplo, fíjese que es una violencia, pero como para, o sea, bueno, a mí me duele el estómago ver ver ese tipo de, pero ¿qué es lo que pasa? Yo creo que falta una regulación más profunda. Es como cuando éramos muy jovencitos, ¿no? Yo me voy de pinta y ¿qué me va a hacer mi mamá? Bueno, si te daba bien fuerte, pues no ibas, pero si medio te daba, ay, total, pues me voy a ir y pues me aguanto lo que viene, ¿no? Y así yo pienso que como que falta algo más, falta algo ejemplar, o sea, algo que marque esa diferencia, eso que hemos ganado las mujeres, porque para uno de mujeres es complicado, o sea, yo recuerdo fui la primera mujer que fui secretario técnico municipal, y a mí me decían, no manches, no te sientes así como machorra, así, ay, no manches, o sea, imagínense a qué grado no está el hombre, o no te sientes así como hombre, no sientes que estás fuera de, por supuesto que no. Entonces, por ejemplo, yo pienso que algo falta en analizar desde los tribunales, desde acá, o sea, algo falta en sí más profundo para llegar quizás no se va a erradicar, pero sí, por ejemplo, como que alguien le piense para tomar ese tipo de actitudes o esa forma de todavía pensar y ser, y gente que nos está gobernando, o sea, digo, qué barbaridad, ¿no? Gracias, esa es mi aportación y mi... No, muchas gracias, muy valiosa, porque efectivamente, a ver, son varias cosas. La primera es que siempre hay una distancia entre la ley y la práctica, no en el sentido de cómo se instaura la ley, sino de qué tanto se cumple y qué tanto se puede hacer cumplir, ¿no? Siempre las autoridades, ahorita voy hacia esto, ¿no? Pero siempre las autoridades tienen un límite en cuanto a cuántas veces pueden sancionar, qué pueden sancionar, porque no hay los recursos ni materiales ni humanos para sancionar todas y cada una de las conductas. Eso por un lado. Por otro lado, por el lado, digamos, crítico hacia las autoridades, a ver, hemos visto de manera muy triste, por decirlo de alguna manera, cómo en los casos recientes de feminicidios hay ¿cómo se le llama? Una revictimización de la persona, ¿no? Es como, es que ella hizo esto, es que ella fue la que la que realizó el acto, ¿no? Fue como un autoatentado, por ahí hubo en un caso muy reciente, que sabrán a cuál me refiero, ¿no? Entonces, también hay mucha falta de sensibilidad de muchas personas que toman decisiones, que aplican la ley. No estoy hablando necesariamente de lo electoral, ¿no? Y muchas prácticas que, como dice bien, están enraizadas en el quehacer cotidiano, ¿no? Y que entonces eso marca una distancia en qué tanto voy a cumplir con la ley. Pues la ley podrá decir esto, pero yo ni siquiera dimensiono que esto sea efectivamente violencia política, porque es como siempre lo hemos hecho, ¿no?
Entonces pasan ese tipo de cuestiones que de pronto la costumbre pues se enfrenta a estas cosas. Y dicen justamente que esto sucede en gran parte del país, ¿no? Esta cuestión justo de menoscabar derechos, de hacer menos. Y justo también dice Gloria que estos testimonios, ¿no? Hacen poner en su justa dimensión lo que sucede del dicho al hecho, que es justamente lo que yo decía, ¿no? Una cosa es lo que podamos tener como intención, el texto de la ley, el esquema, digamos, la arquitectura jurídica y luego, por un lado, la práctica, luego la posibilidad de hacerlo y la materialización de esto, ¿no? Y desde luego, ahí hay varias cosas que se atraviesan. Una de ellas, como decía, no estoy refiriéndome desde luego al Tribunal Electoral, pero sí a algunas otras autoridades, a todos los niveles, no solamente a nivel de las entidades, porque a veces también es un poquito fácil decir, sí, es que las entidades, ¿no? También a nivel federal, desgraciadamente, hay esta práctica de victimizarlas nuevamente, ¿no? Y decir como, bueno, pues es que hicieron esto, dejaron de hacer esto otro, o fueron ellas mismas las que lo hicieron, ¿no? Y eso es absoluta y completa falta no solo de sensibilidad, no solo de capacitación, sino justamente de reiterar esta idea de que no son sujetas de derechos en un plano de igualdad, ¿no? Y eso, desde luego, que es materia pendiente y que además no estoy cierto yo si eso se resuelva con legislación, ¿no? Porque creo que no, o sea, el derecho tiene también como ciertos límites, ¿no? Y entonces habría que pensar de qué otra manera, más allá de la legislación, no estoy diciendo que no se pueda resolver, estoy diciendo que quizás la legislación tiene ciertos límites y los encontramos, algunos de ellos aquí. Bueno, muchísimas gracias. Ángel o Fernando, por favor. Hola, buenos días. Bueno, sí, sumando a lo que decía María Eugenia, lo que comentaba Gloria y también tú, Alonso, creo que tiene que ver mucho con la normalización de la violencia en contra de las mujeres, ¿no? La normalización que ha tenido esta sociedad y que, aunado a lo que decías, no todo es legislación, yo creo que también tiene que ver con educación, con idiosincrasia. A nosotros nos ha tocado ver cómo en asuntos donde se ha decretado la existencia de la infracción en materia de violencia realizada por medios de comunicación, por ejemplo, en dos vertientes, uno de los medios o un grupo de los periodistas y de los medios sí asume su responsabilidad y hace caso de la sentencia y empieza a crear los programas, los reportajes, todo esto que genere una concientización en materia de violencia política. Y por el otro lado, otro de los medios dice, no fue violencia, yo sigo manifestando que es ejercicio de la libertad de expresión, y es más, ahora voy a ir al Congreso local a pedir la defensa de la libertad de expresión y que se castigue a los servidores públicos que están violentando esta libertad de expresión, ¿no? Creo que tiene que ver mucho también con la cuestión de la educación y de este modelo de cultura heteropatriarcal en el que nos hemos desarrollado, ¿no? Este machismo, esta preeminencia, y que lo empezamos a cambiar, ¿no? Nosotros desde los órganos administrativos, ustedes desde los órganos jurisdiccionales empiezan a cambiar esta situación y se han creado los instrumentos, ¿no? Por ejemplo, el protocolo para juzgar con perspectiva de género, el protocolo para la atención de los casos de las medidas de protección del INE, y bueno, es también la labor de la autoridad del Estado propiciar esto. Con base en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia, hay un sistema que se tendría que echar a andar, hay un sistema federal, hay un sistema de coparticipación de los diferentes órdenes de gobierno, que bueno, parece, está ahí en la ley, pero todavía falta que la autoridad lo eche a andar. Y un comentario final, en el caso de la persona esta sancionada, de los 263 registros que hay en el Registro Nacional de Personas Sancionadas, sí es cierto, existe uno que tiene 11 y es presidente o era presidente municipal allá en Veracruz, y es que el tipo, tiro por viaje, en cualquier evento público realizaba una manifestación donde hacía violencia, o en cada sesión del Cabildo hacía violencia, y en este caso sí hubo esta situación de la declaración de la pérdida del modo honesto de vivir y que llevó a que ya no participara. Pero efectivamente es un sujeto metido en la vida política y que tiene estas
como lo decía María Eugenia, estas costumbres arraigadas, ¿no? De desprestigiar, de hacer menos. Y bueno, creo que es también un problema de educación, un problema de cultura en el que nos enfrentamos a esto. Gracias. No, gracias. Y justamente este tema que choca, no tendría por qué chocar, pero con la libertad de expresión, que, ay, es que entonces ahora todo es violencia política. No, es que siempre lo fue. Lo que pasa es que antes estaba como muy normalizado. No es que ahora, ay, se quejan, y como antes, no, es que no quiere decir que antes estuviera bien, quiere decir que se permitía, quiere decir que hay justamente elementos estructurales que ni siquiera te permiten ser consciente de lo que estás haciendo porque crees que estás amparado por algo, ¿no? Y ni siquiera se dimensiona, no estoy disculpando, desde luego, a las personas que lo hacen. Hay quienes lo hacen deliberadamente y que lo saben y que aún así lo hacen. Hay quienes están dentro de su cultura y tampoco alcanzan a dimensionarlo. Insisto, no es una disculpa para los actos que puedan llevar a cabo, sino para decir que es un problema que tiene como muchas aristas, muchas manifestaciones, y que esto lo que sí nos permite, no estoy diciendo que sea lo ideal, pero lo que sí nos permite es visibilizarlo, ¿no? De pronto sí ya empezamos como a señalar conductas que aunque la otra persona se ampare en que es que, ay, ahora ya no puedo decir nada, de todas maneras ya se está haciendo como un poquito más consciente en algunos lugares, en algunos medios, ¿no? Yo también he visto de publicaciones que de pronto, con justa razón, nos les dicen, oye, yo revisé en tu lista de autores, y son autores hombres, ¿no? Y de repente se cuelan 2 que 3 mujeres, pero no tienes una paridad en ese sentido, ¿no? O sea, ya se ve como, bueno, a mí me ha pasado que dando clase, de repente yo mismo me doy cuenta y yo digo, cometí el grave error, sin ser consciente de ello, que estoy citando a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 hombres y una mujer, ¿no? Entonces, hay, digamos, varias manifestaciones de esto, ¿no? Se reproducen de distintas formas y pues lo principal, lo primordial primero es darnos cuenta de que esto sucede, ¿no? Capacitación en las áreas que atienden la materia, sí, definitivamente, ¿no? Porque falta sensibilidad, falta justamente que en todas las instituciones, no únicamente las instituciones de impartición y procuración de justicia, aunque también, ¿no? Haya protocolos para sensibilizar a las personas con relación a violencia política de género, cuáles son sus manifestaciones, cuáles son sus problemas, por qué es un problema, ¿no? Porque sí yo veo mucho por parte de autoridades, sobre todo de fiscalías, esta parte de la revictimización, ¿no? Que es un flagelo terrible, ¿no? Bueno, gracias por las participaciones. Vamos a continuar con esta parte, ¿no? De reglas, que esto tenía que ver con medidas cautelares para cuestiones relativas justamente a violencia política contra las mujeres por razón de género. Voy a hacer grande otra vez la presentación para que podamos avanzar con esto. Entonces, bueno, medidas de reparación integral, que es como la otra parte, ¿no? Que yo sé que siempre resulta insuficiente, pero que aquí hay como posibilidades para, bueno, ¿qué pasa si no quieres ser candidato? Indemnización, restitución inmediata del cargo, si fuera, y hay un asunto, nada más que ahorita no me acuerdo del expediente, pero en Chiapas, en donde sucedió esto, ¿no? La obligaron a renunciar a la presidenta municipal, no me acuerdo si era Chenaló o dónde era el municipio, pero la obligaron a renunciar, la amenazaron, inclusive amenazaron que si no renunciaba, iban a quemar vivos a un par de funcionarios suyos, pero ya desde antes había habido actos de violencia política en contra de ella, ¿no? Inclusive por ahí el asunto tenía que ver con que ella renunció y presentó el documento ante el Congreso del Estado, pero decían, es que hay un elemento faltante, y así lo resolvió la Sala Superior, que es que la voluntad no fue libre, estuvo mediada por estos otros factores, ¿no? De coacción, y que además el elemento ser mujer estaba ahí en el centro, ¿no? Y entonces se le restituyó de su encargo, ¿no? Había sido electa hacía poquito, ¿no? Disculpas públicas, que estas pueden ser como una carta de buenos deseos, pero bueno, que finalmente tendrán algún efecto, y las medidas de no repetición, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de no repetición? Pues ahí sí podemos tener como alguna problemática,
porque justamente pues siempre va a haber pues, personas, ¿no? Como los ejemplos que ponían, pues que me quiten el modo donde estoy viviendo, no voy a ser candidato, pero voy a seguir siendo funcionario, ¿no? De alguna o de otra forma, ¿no? Pero bueno, es cosa de que si existe la posibilidad de medidas de no repetición, encontrar la idónea, ¿no? Y decir por qué con relación a una conducta específica, una medida de no repetición efectiva sería, y ahí pues le podemos pensar un poquito, ¿no? Bueno, cuando se dictan estas medidas cautelares, entonces se hace una evaluación preliminar. Insisto soy reiterativo, ¿no? Pero con la cuestión de que las medidas cautelares serán materia de un módulo igual de 4 horas, entonces ahí ya podrán ahondar mucho más en esto, ¿no? Pero bueno, la idea de que pueda haber, hay un análisis previo de, ya verán la apariencia del buen derecho, ¿no? De que hay una posible violación que de subsistir podría causar un daño irreparable, ¿no? Entonces, con ello se adopte una medida que tenga una cierta justificación, una racionalidad y que sea proporcional a la conducta. Y entonces la unidad técnica de la contencioso electoral propone, aquí para viendo competencias, ¿no? A la Comisión de Quejas y Denuncias la suspensión de los hechos o de los promocionales en su transmisión, ¿no? Puede ser que en un plazo no mayor a 48 horas para que se cumplan, o suspensión en un plazo no mayor a 24 a partir de que se notifique el acuerdo, ¿no? Esta resolución, decíamos, puede ser impugnante de la sala superior, es el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, que también hay un módulo específico para esto, pero bueno, en la distribución de competencias, ya decíamos admisión, las medidas cautelares, a qué autoridad corresponde cada una y cuáles pueden ser los efectos, ¿no? De una y de otra y cómo son impugnables, y esto vuelve a distribuir a las autoridades competentes. La audiencia de pruebas y alegatos, o sea, ya estamos en la secuela procesal, ¿no? Se admite, se resuelve en caso de ser necesario lo relativo a las medidas cautelares, mismo que puede ser recurrido, si se otorgan o no se otorgan, mediante el recurso de revisión ante la sala superior. Y una vez que se tramita la secuela procesal, entonces una audiencia de pruebas y alegatos, igualmente conducida por la unidad técnica de lo contencioso electoral, de manera ininterrumpida y oral. Lo que decíamos de las pruebas documentales y técnicas, siempre y cuando se puedan desahogar y hayan sido aportados los elementos para su desahogo en la audiencia. Interviene el denunciante con no más de 30 minutos para decir cuáles son los hechos que motivan la denuncia, hace una relación de las pruebas. Aquí estamos todavía en la fase de investigación, de integración del expediente en la unidad técnica de lo contencioso electoral. Luego el denunciado responde, ¿no? Esta idea de la inmediación de las partes, ¿no? Resuelve sobre la admisión de pruebas, procede su desahogo, luego, obviamente, los alegatos escritos o verbales, una vez que sucede esto, ¿no? Esto que decíamos, bueno, perdón, es que aquí está lo que había hablado esta parte, nada más que me regresa aquí a la presentación. Entonces, una vez que se admite la denuncia, sucede esto, ¿no? Las partes tienen su garantía de audiencia. Y decíamos, con esto queda integrado el expediente. Y la unidad técnica de lo contencioso electoral lleva a cabo un informe circunstanciado, en donde relata los hechos que dieron motivo a la denuncia. Con fecha tal, el partido tal o la persona tal interpuso en su calidad tal una denuncia por los hechos siguientes que constan así. Se llevó a cabo una inspección, si es que se llevó a cabo, se emplazó a las partes para que el día tal desahogaran la denuncia, manifestaron lo siguiente, ¿no? Aportaron las siguientes pruebas. Como conclusión, consideramos que lo que sea. Y entonces, una vez que se celebra la audiencia, se turna el expediente completo a la sala regional especializada con este informe circunstanciado, ¿sí? Esto que ya lo habíamos visto, cómo se sustancia la audiencia de pruebas, ¿no? Y bueno, la resolución recae en la sala regional especializada. Recibe el expediente y puede advertir que haya omisiones o deficiencias en su integración, que se hayan violentado algunas reglas que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y se puede ordenar la
realización de diligencias para mejor proveer, ¿no? Si está integrado el expediente debidamente, el magistrado ponente, ya habíamos visto esta cuestión de los turnos, ¿no? Dentro de las 48 horas siguientes, contadas a que le fue turnado, se pone a consideración el proyecto de sentencia que tendrá que resolverse en sesión pública 24 horas después de que se haya distribuido, es decir, una vez que se han agotado las 48 horas que tenía el magistrado ponente para distribuir el proyecto, ¿no? Y los efectos de la sentencia: se declara la inexistencia de la violación y en su caso revocar las medidas cautelares o se imponen sanciones con distintos criterios que ya habíamos visto: derechos de las partes, la conducta tiene que estar prescrita en una norma y a esa conducta tiene que corresponderle una sanción y que también tiene que estar prescrita en la ley, y que además la sanción tiene que ser la sanción específica para la conducta que se trata, ¿no? Se valoran una serie de elementos objetivos para, por ejemplo, determinar las sanciones pecuniarias, capacidad de pago, reincidencia, que sí, cuando nos preguntaban de reincidencia, aunque aquí no me refería a profundidad de esto, bueno, la reincidencia es un factor también para determinar, por ejemplo, la sanción, la cuantía, ¿no? Para aumentarla, desde luego. Y bueno, cuando se trata de propaganda transmitida en medios distintos a radio y televisión, ¿no? Ubicación física, contenido de propaganda electoral, propaganda pintada o actos anticipados de campaña que tengan esta campaña, se presenta la denuncia ante el vocal ejecutivo de la Junta Distrital o local, que ejerce las facultades que señala el artículo 473 de la Ley General para la Secretaría Ejecutiva, ¿no? Con un procedimiento igualmente y los plazos que señala el propio precepto, ¿sí? Igualmente, una vez que se celebra esta audiencia, se remite a la sala regional especializada de manera inmediata el expediente completo, ¿no? Y lo mismo, un informe circunstanciado en los mismos términos, ¿no? Si la conducta es una infracción general o reviste gravedad, entonces puede atraer el asunto a la Secretaría Ejecutiva, en estos supuestos, ¿no? En donde no sea competencia en principio de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, ¿no? Esto que, bueno, teníamos, nos detuvimos bien y qué bueno en este sentido, ¿no? Pero un poco con relación a este procedimiento. La idea de la carga de la prueba, ¿no? Por parte del victimario, o sea, revertimos la carga de la prueba, hay presunciones en favor de la víctima, ¿no? Y la sustanciación, ya habíamos visto, del procedimiento especial sancionador. Casos de violencia política de género tienen una tramitación específica, lo mismo de las medidas cautelares, la remisión por parte de la remisión por parte de los órganos desconcentrados del INE a la sala especializada. Si se trata de servidores públicos, entonces también hay una vía, independientemente de esta, que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para que se resuelva ahí lo relativo a la responsabilidad que puede ejercer como servidora o servidor público, ¿no? Y lo mismo, cuestiones relativas a lo que debe de contener la denuncia, las pruebas, y el desechamiento, ¿no? La admisión o desechamiento. Bueno, eso, ¿no? Es una infracción por sí misma, la violencia política de género, o sea, así como habíamos visto que hay distintas infracciones, esta es una infracción por sí misma, sí puede desecharse, y aquí hay una serie de requisitos que son esencialmente los mismos, ¿no? Los plazos igualmente son los mismos, el derecho de audiencia de la persona denunciada, y en el desarrollo igualmente de la audiencia, pruebas y alegatos, estamos igualmente de conformidad con el artículo 473, con los diagramas que ya vimos, ¿no? Las denuncias que se presenten ante los OPLES y los que sean iniciados de oficio igual se sustancian de acuerdo con este procedimiento, ¿no? Ahora, las atribuciones de la sala regional: recibe el expediente y determina si se cumplen con los requisitos legales. Si hay omisiones, pues se realizan
observaciones correspondientes y se ordenan las diligencias para mejor proveer, ¿no? Para que esté debidamente integrado el expediente. Se pueden imponer medidas de apremio, eso lo habíamos visto igual ayer, además de la responsabilidad administrativa que pueda suceder por esta cuestión, ¿no? Por no acatar las medidas de apremio, por no integrar debidamente el expediente, como si fuera ayer que nos decían, pues es que luego como que no le dan el trámite debido, ¿no? Entonces, en esto también puede haber, además de la propia medida de apremio que ordene la sala regional especializada, puede dar lugar a una responsabilidad administrativa, una denuncia por irresponsabilidad, ¿no? Y que esto genere un procedimiento independiente del propio procedimiento especial sancionador, ¿no? Un procedimiento, insisto, administrativo, ya por parte de la Contraloría específica, ¿no? Bueno, de la función pública o del órgano de que se trate. Y esto, ya lo habíamos visto, se integra el expediente y dentro de las siguientes 48 horas se pone a consideración de las otras ponencias el proyecto de sentencia, mismo que tiene que resolverse 24 horas después, ¿no? Y los efectos de las sanciones, de las sentencias. Hay otro tipo de asuntos diferentes a los que habíamos enunciado, ¿no? Y lo mismo, las determinaciones, la impugnación de los consejos locales o ante el Consejo General del Instituto, ¿no? Cuando se resuelvan aquellos procedimientos distintos a los enunciados, la facultad de atracción, ¿sí? Si la denuncia es una infracción generalizada o reviste gravedad, entonces el Consejo General del INE puede atraer el asunto, ¿no? La Secretaría Ejecutiva del Consejo General. Aquí vemos las etapas, ¿no? Ya el comparativo entre el ordinario y el especial. Los tiempos, ¿sí? La remisión a la unidad técnica de lo contencioso electoral es inmediata. No necesita ratificarse la denuncia. No hay prevenciones en caso de que haya omisiones en la presentación de la denuncia. Debe de haber un pronunciamiento de la admisión de 24 horas, a diferencia de los 5 días que marca el ordinario. 24 horas para resolver, pero dentro de los 5 días para admitir con relación a las medidas cautelares. Las medidas cautelares en el caso del procedimiento especial sancionador son 48 horas, ¿no? Que se prevén para la celebración de la audiencia dentro de esas 48 horas, ¿no? Igualmente aquí los tiempos, 48 horas a partir del emplazamiento en contra de 5 días. Y puede haber un plazo razonable, idóneo, proporcional, que ordene la unidad técnica de lo contencioso electoral, donde puede haber, sin duda, ahí nos podemos atorar un poquito porque haya elementos para investigar o que falten, ¿no? Pero un plazo razonable. Ayer, no, ¿cuándo fue? El martes nos preguntaban por esto, o no me acuerdo si ayer, y bueno, pues, ¿cuál es la razonabilidad del plazo? Pues depende de las diligencias, depende del caso, ¿no? Y bueno, eso, digamos, en términos ideales, ¿no? Una vez que se da vista a la investigación, en la audiencia, el procedimiento especial sancionador, hay 15 minutos por cada una de las partes y acá 5 días para los alegatos, ¿no? Y el proyecto de resolución puede ser hasta por 20 días, ¿no? Si se amplía el plazo primigenio de 10 días y en el especial es de 48 horas, ¿no? Lo mismo, la remisión a la Comisión de Quejas y Denuncias. Solo en caso de medidas cautelares se ordena su remisión al procedimiento especial sancionador y es de 48 horas, ¿no? Y bueno, aquí otras diferencias, ¿no? Tiempo total mínimo sin ampliación de plazos, rechazo del proyecto, resolución y empate en la votación. La diferencia es sustancial, ¿no? 64 días si no hay ampliación de los plazos, contra 5 o 7 días aproximados del especial, y puede llegar hasta 129 días en el procedimiento ordinario, ¿no? O sea, 129 días, estamos hablando casi de medio año, ¿no? Bueno, y el recurso de revisión, que tiene su propia procedencia y sus plazos, ¿no? Las sentencias son recurribles, ¿no? Lo que resuelva la sala regional especializada con relación a la infracción y los motivos de la infracción misma, ¿no? Son recurribles por medio de este medio de defensa.
que es competencia de la sala superior, ¿no? Se interpone se interpone a través de la autoridad que dictó el acto. Si se trata de sentencias, pues es la sala regional especializada. Si se trata de medidas cautelares, su concesión o no, es la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, o el desechamiento, igualmente, pues corresponde a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. El plazo para impugnar es de 3 días cuando se trata de sentencias. Cuando se trata del acuerdo de desechamiento son 4 días, que es el plazo genérico. Aquí no viene, pero por jurisprudencia son 4 días porque es el plazo genérico que para la interposición de medios de defensa contempla la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, y 48 horas en tratándose de medidas cautelares, ¿no? Esos son los distintos plazos. Digo, esto lo menciono de manera muy rápida. Hay un módulo, para todo hay un módulo, de recurso de revisión. Aquí nada más es sobre todo para la distribución de competencias, para la lógica procesal, pero bueno, de todas maneras reitero la cuestión de los plazos, ¿no? Y bueno, las reglas generales son del recurso de apelación en lo que no especifique este recurso de revisión, ¿no? La individualización de la sanción. Estos elementos que decía que son importantes porque además, como hemos visto a lo largo de las sesiones, es el derecho administrativo, digamos, como la guía del derecho sancionador, y que tiene que haber una pena establecida específica para la conducta, pero además se toman en cuenta una serie de elementos a la hora de decir a la hora de determinar, la sanción, porque a veces se establecen parámetros, ¿no? De 5 a 10 días de multa, por ejemplo, ¿no? Una multa de 120,000 a 300,000 pesos, por decir. Y entonces eso nos da parámetros para individualizarla, ¿no? Primero, proporcional, ¿no? Esta idea de lo represivo, lo que castigue, tenga una cierta racionalidad, ¿no? Que sea proporcional, adecuada a la naturaleza del comportamiento, ¿sí? Y concretar la entidad de la sanción, ¿sí? Si se acredita la sanción, si se cometió, estos son los elementos, esta es la conducta, y entonces hay una imputación subjetiva, una persona que cometió los hechos, ¿no? Y entonces se determina la sanción que si se establecen esto que decía, los parámetros, pues hay que individualizarle y decir por qué en el caso específico le corresponde dentro de ese parámetro una u otra, ¿no? Esto es un tanto cuanto problemático, ¿no? Sobre todo cuando no se impone la mínima. Ya les había puesto el ejemplo del SAT, ¿no? Que muchas veces para no meterse en problemas de decir por qué le corresponde una más que la mínima, ponían la mínima. Y ya decían, bueno, pues te corresponde porque cometiste la conducta y te estoy poniendo la mínima y así ya ni siquiera tengo que justificar, ¿sí? Había inclusive jurisprudencia, no sé si todavía esté vigente porque la verdad es que estoy desactualizado en derecho administrativo, pero jurisprudencia del Tribunal, en ese entonces Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ahora solo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que decía que no tenía que motivarse la imposición de la multa mínima, ¿no? Porque bastaba con decir que habías cometido la infracción para que se te impusiera una sanción. Cuando esta era la mínima, pues no había, como no se establecían parámetros o no se rebasaba el parámetro mínimo, entonces no había mayor cuestión para justificarla. Pero bueno, cuando se califican las faltas, ¿no? Y otra vez, aquí hay, por ejemplo, elementos subjetivos tales como, por ejemplo, puede ser el carácter reiterado, la forma en la que lo dijo, ¿no? O sea, o las palabras que utilizó, son elementos, desde luego, que siempre pueden ser controversiales, pero que se toman en cuenta y que establecen parámetros para decir por qué hay una gravedad, por ejemplo, específica, por qué este sujeto merece una sanción. O sea, no es la primera vez que lo hace, ¿no? Pareciera que es una conducta reiterada, que las sanciones que se le han impuesto no han cumplido con su objetivo y entonces ya hay como más elementos para en la individualización de la sanción, que haya consecuencias, digamos, como más contundentes, digamos, ¿no? Entonces, bueno, tanto elementos objetivos como subjetivos. En los objetivos, pues vamos a tener más bien cuáles son los hechos de comisión y los subjetivos, pues ya se refieren a la propia conducta de la persona, ¿no? Luego, la calificación de la falta, bueno, aquí seguimos, ¿no? Responsabilidad, una conducta, esto que decíamos, ¿no? Reiteración o reincidencia, ¿sí?
Si la conducta es dolosa, lo hizo a sabiendas de, lo hizo con el propósito de, o simplemente pues tenía a su cargo ciertas cosas y no vigiló, fue descuidado, digamos, ¿no? Y la situación del infractor, ¿no? Esto de la reiteración, de la reincidencia, la relación entre el autor y su acción, ¿sí? Y si hay una vulneración sistemática, ¿sí? Es un elemento importante, tanto la conducta como tal, ¿sí? ¿Qué tipo de conducta es? Como el elemento de esta persona en específico, ya no solo si la conducta revistió uno u otro elemento, sino si es reincidente, si lo hace a sabiendas de, ¿no? Y elementos objetivos, pues sí, los hechos, circunstancias de modo, tiempo y lugar, dónde acontecieron, cómo acontecieron, en qué contexto, ¿no? ¿Qué trascendencia tiene esta norma que se transgredió? ¿Sí? Y si es una o son varias faltas las que se acreditan, ¿no? Y las consecuencias, los resultados que pueda tener, los intereses, los valores jurídicos tutelados, que esta violación, esta conducta, qué consecuencias normativas tiene, ¿no? Con relación a los bienes jurídicos tutelados por la norma. O sea, si los bienes jurídicos tutelados son la equidad en la contienda, es un elemento que puede ser valorado a la hora de establecer, ¿no? Si se violenta esta normatividad, entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Porque la norma tutela esto, ¿no? Y entonces eso, insisto, nos da parámetros, en este caso objetivos para la individualización de la sanción, que puede ser levísima, leve, grave, ¿no? Y aquí también puede ser, bueno, una amonestación, una disculpa, la imposición de una sanción, de una multa, o inclusive, si fuera el caso, ¿no? Que se le dé vista a ¿cómo se llama? El superior jerárquico para que proceda como corresponda con relación a la destitución, con relación a la pérdida del derecho de ser candidata a candidato, y así sucesivamente, ¿no? Y dentro de las graves, pues igual tenemos estos otros parámetros, ¿no? Grave ordinaria, grave especial, grave mayor, y todos estos se toman en cuenta para decir por qué se impone una sanción en específico, ¿no? Pero bueno, ¿cómo sabemos cuál es la gravedad de la responsabilidad, ¿no? O sea, ¿cuál es la norma violentada, su jerarquía constitucional, cuáles son los bienes jurídicos tutelados? O sea, esta norma se establece, por ejemplo, el 134, párrafo octavo, ¿no? Bueno, el uso de recursos públicos, que además de la equidad de la contienda, pues protege también que la voluntad popular sea libre, ¿no? Entonces, ahí podemos tener, claro, depende de cuál haya sido la conducta, porque aquí teníamos modalidades de la conducta, ¿no? Si hubo dolo, si hubo culpa, si es reiterada o no, pero además, ¿qué tanto esto puede afectar el transcurso del proceso electoral? ¿Qué tanto esto condiciona, si es que lo hace, ¿no? A los resultados electorales, ¿no? Y entonces, en ese examen de probabilidad, pues también se califica la gravedad de la infracción, el efecto que pueda producir esa transgresión y el peligro, ¿no? La dimensión del daño, las consecuencias, pues, ¿no? Y entonces, otras circunstancias, condiciones socioeconómicas del infractor, ¿no? Tiene una percepción de tanto, ¿no? Sus posibilidades económicas honestas, otras condiciones externas, ¿no? Y medios de ejecución, reincidencia, si es que la hay, cuál es el beneficio, ¿no? O sea, todo esto para decir, bueno, se contravino la norma, este es el bien jurídico tutelado y ahora circunstancias específicas de la persona, ¿no? Para poder determinar, va a ser una sanción pecuniaria o no, cuál es el monto, siempre dentro de los parámetros, aquí suponiendo que los hubiera, ¿no? Que dice, se impondrá una multa de tanto a tanto o una pena ¿no? Como pasa en el derecho penal, ¿no? A veces la multa, o la sanción económica es independiente, es además de la pena privativa de libertad, y en este caso puede ser que sea una pena no solo pecuniaria, ¿no? Sino que esta también lleve a la pérdida de algún derecho, como puede ser la candidatura en algún momento si es que hubiera tal interés, ¿no? Pero no es como la única sanción, puede haber otras, además de las medidas reparatorias en todo caso, ¿no? O sea, se impone una sanción, pero además pues tiene que pedir una disculpa pública, pero además tiene que tomar un curso, ¿no? Más allá de que pueda sonar a buenas intenciones, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se beneficia esta persona, no?
y esto, a ver, es delicado porque hay personas que inclusive, no estoy señalando a alguien en particular, estoy diciéndolo como mero caso hipotético, cualquier coincidencia cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, si es que hubiera algún parecido, ¿no? Pero que puedan utilizar esta como una plataforma política, ¿no? O sea, y que entonces justamente el incumplimiento de las obligaciones, la reincidencia, lo posicionen políticamente. Entonces, también ahí es donde medimos el grado de intencionalidad. Lo hace para, claro, todo esto es una valoración que se hace con relación a las pruebas, que se hace con relación a la norma, con relación a los elementos subjetivos, con relación a la propia plataforma del candidato. Por eso es individual, ¿no? Y entonces ya vemos, no es lo mismo que lo cometa alguien X, ¿no? A que lo cometa una persona que tiene una intencionalidad. ¿Cómo sabemos que hay una intencionalidad? Pues bueno, podemos dilucidarlo, no solo por la reincidencia, por la posición que ocupa, por los cargos que ha ocupado anteriormente, porque evidentemente, y ahí puede haber análisis discursivos, está haciendo eco de una manifestación como para posicionarse con un alto grado de probabilidad en el espectro político, ¿no? Soy un perseguido, por ejemplo, no estoy diciendo que sea, soy un perseguido de estos porque no quieren que yo sea candidato. Bueno, ahí hay una intencionalidad manifiesta, ¿no? De decir, se está posicionando. Y entonces, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y desde luego se toman en cuenta los precedentes, ¿no? Y también tomar en cuenta la unicidad o multiplicidad de irregularidades, lo mismo, ¿no? O sea, como sucede con el concurso de delitos, una misma conducta puede suponer varias otras cosas, ¿no? Una misma conducta puede tener una misma acción puede tener varias conductas delictivas y aquí lo mismo, ¿no? Una sola manifestación en un solo acto, por ejemplo, vamos a pensar en actos anticipados de campaña, pero ahí también se puede hacer violencia política de género. Entonces, ahí tenemos dos cosas, ¿no? Y ahí tenemos dos sanciones que son independientes, aunque haya sido la misma conducta, ¿sí? Obviamente, la cuestión relativa a los partidos, la información que proporcionaron o no, ¿sí? Y ver si se afecta sustancialmente o no, en el caso de partidos políticos, el desarrollo de sus actividades, ¿no? Esta idea de lo dispositivo y lo inquisitivo, ¿no? La idea del principio dispositivo, ¿no? Es presentar los documentos que cumplan las formalidades, la carga de la prueba, ¿no? Y por otro lado, el inquisitivo, una vez recibida la denuncia, la obligación por parte de las autoridades de sustanciar los procedimientos, ¿no? Otra vez, los excesos y abusos, por eso tenemos que a la hora de, y esto es importante para efectos inclusive de la interposición del recurso, ¿no? Que sea idónea la medida, ¿no? Que sea apta, ¿qué pretendo? ¿Qué busco? Bueno, puede ser castigar a un candidato, candidata, a un funcionario, funcionaria pública por los hechos que se hayan acreditado y esa sanción persigue qué finalidad, que no se repita la conducta, por ejemplo, o al haber sido reiterada que hay una sanción mayor o que simple y sencillamente, no sé, haya una sanción a una conducta individual y entonces pues nada más una sanción pecuniaria, una amonestación, ¿sí? Entonces, todo esto, ¿no? Pero que sea idónea, pues sea apta. ¿Cuál es el fin pretendido? Pues que no se violente más la norma, ¿no? Desde luego, obviamente, también el fin pretendido puede ser, pues que no se violente el proceso electoral en su conjunto y entonces ahí estamos hablando de la gradación de la gravedad de la conducta, ¿no? Igualmente, que los derechos fundamentales sean afectados en el menor grado posible y la proporcionalidad en cuanto a los actos de molestia, ¿no? Que esto ya lo habíamos visto con relación a los derechos de las partes y de las penas, ¿no? Entonces, bueno, voy a quedarme aquí con esta presentación porque me interesa decir algunas cosas de los derechos subjetivos públicos, ¿no? O sea, como hemos visto, el PES es un mecanismo ciertamente complejo, ¿no? Rebuscado, tiene varias autoridades, distintos medios de impugnación electoral, y eso puede hacerlo de difícil acceso en algún sentido, ¿no? Pero esta estructura compleja no minimiza su importancia, ¿no? Su evolución judicial es un medio de protección de los derechos humanos
porque tiene relevancia en los efectos de sus resoluciones, y ha tenido, ¿no? O sea, ha habido como distintas etapas, ¿sí?, de evolución del PES. Primero, es como recapitulación de estos cuatro días, ¿no? Primero, a partir del proceso 2014-2015, ¿no?, había una visión judicial en donde la actuación de la Sala Regional Especializada tenía estas digamos, metas, ¿no?, que vimos ayer, de darle estabilidad, unificar criterios, ¿no?, seguridad jurídica, quitarle un poco ese otro elemento político, pero se consolida a partir de una decisión de la Sala Superior, ¿no?, que en ese entonces señalaba, ¿no?, que la Sala Regional Especializada era materialmente administrativa, ¿no? Y entonces aquí hubo ese cambio de criterio, ya no era únicamente administrativa, ¿no? Entonces se interrumpió esta tesis para darle este carácter más jurisdiccional, y entonces la naturaleza del PES se convirtió en una vía de control constitucional y convencional, no únicamente sancionadora, ¿no? O sea, dejó de ser administrativo con efectos exclusivamente sancionadores a ser reparador, ¿sí? No solo sanciona al responsable, suspende la continuación del acto ilícito, sino que prevé la reparación del daño que se cause, y con ello se potencian los derechos humanos, ¿no? Entonces esta visión cambia, amplía la línea jurisprudencial del PES, y se inicia la tutela de derechos, ¿no? Y de esto podemos dar múltiples ejemplos, ¿no? La libertad de expresión es un tema, ¿no? Ahorita me voy a referir a la libertad de expresión, la jurisprudencia 15 de 2018, ¿no? La protección al periodismo, ¿no? En donde considera el periodismo como un eje central de la circulación de ideas, de información pública en una sociedad democrática, ¿no?, que tiene un manto jurídico protector, que tiene presunción de información que solo se supera por prueba en contrario, y ante la duda se opta por la interpretación más favorable. No, a la labor periodística. No estoy hablando aquí de violencia política de género, sino que hubo asuntos, ¿no?, en donde decían, pues es que esta es una entrevista a modo, ¿no? Es una entrevista en donde están posicionando un candidato, y entonces, bueno, ¿cuáles son los elementos para establecerlo? Porque se parte de la presunción que el ejercicio periodístico busca finalidades informativas, digamos, ¿no? En cuanto hace una de las primeras, ¿no?, jurisprudencias en este manto tutelar, digamos, de derechos humanos, que insisto, aquí lo importante es ver cómo cuando la Sala Superior interrumpe una tesis, creo que es la 7/2016, y dice, el procedimiento especial sancionador no nada más es administrativo, tiene efectos reparadores. Y entonces en esos efectos reparadores se hace extensivo por la tutela de derechos, ¿no? Entonces decía, una de las primeras jurisprudencias, 21/2018, relacionado con violencia política de género en spots, ¿no? Pues para acreditar la existencia de esa violencia en un debate político, quien juzga tiene que analizar, ¿no?, elementos concurrentes, ¿no?, que sucedan en el ejercicio de derechos políticos, que se efectúen por algún actor político, el Estado o un particular, a quienes es extensivo, ¿no?, que se den cualquiera de los tipos de violencia política por razón de género, y que tenga una finalidad, afectar o anular los derechos políticos de las personas, ¿no? El interés superior de la niñez, que ya habíamos hablado, ¿no?, pero que va ampliando también la tutela de los derechos, a la imagen, a la intimidad, al honor, ¿no? Ya ven que ya les había contado. Vamos a hablar de algunos derechos subjetivos públicos no relacionados con el PES, ¿no? Y se considera que el ejercicio pleno de derechos de la niñez tiene que tener elementos necesarios para crear y aplicar las normas en todos los órdenes de la vida, ¿no? Entonces, los partidos políticos, si en su propaganda utilizan imágenes de menores de edad, pues deben de contar con requisitos mínimos, ¿no? Igualmente, relativo a la propaganda electoral o comercial, se ha determinado, ¿no?, si mensajes de radio y televisión sobre la publicidad de un trabajo periodístico, de una revista de tinte político, puede ser propaganda encubierta, ¿no? Y entonces, ahí señala, ¿no?, han señalado los criterios, ¿no?, que concernientes a una estrategia publicitaria para generar interés en el público, las menciones a personajes políticos se tendrían que pensar en el contexto en que se emitieron. O sea, privilegiando el trabajo periodístico, ¿no?
La propaganda en redes sociales, que también ha sido un espacio, ¿no? Ahí, pues, todavía un poquito resbaloso, ¿no? Si bien las redes sociales son espacios de plena libertad, ¿no? Que contribuyen al desarrollo de una sociedad mayor y mejor informada, que facilitan las libertades de expresión, también deben de cumplir con otros principios constitucionales, ¿no? Y bueno, eso en relación a lo que hablábamos, ¿no? Entonces, decía, el PES se transformó, ha alcanzado cambios inesperados, modifica las formas de llamar al voto, la tutela, la reparación de los derechos humanos, y esta transición de una vía administrativa a una constitucional, pues recuerda la brecha, ¿no? Que existe entre una obra imaginada y una terminada, ¿no? Abandona de alguna manera su fulgor primigenio y que no obstante su compleja estructura, pues ha adquirido mayor reconocimiento porque es un medio pues bastante eficaz a pesar de los pesares, ¿no? Que ampara y protege los derechos de las y los mexicanos, ¿no? Bueno, yo con eso termino. Nos dicen aquí si se puede iniciar un procedimiento sancionado en un partido que esté en proceso de liquidación, ¿sí? Bueno, mi respuesta sí, en principio sería sí. Desde luego, ahí el problema va a ser la individualización de la sanción por los recursos que tenga, ¿no? Porque obviamente si está en proceso de liquidación ya no tendrá como las administraciones quizás necesarias, pero habrá algún otro tipo de medidas, ¿no? Pero claro, es que, a ver, cometer una conducta es independiente de que yo pueda tener o no los medios económicos para solventarla, porque entonces ahí en la individualización de la sanción se tomará ese como elemento, y entonces quizás la sanción podría ser otra. Por ahí yo creo que lo va a tener un poco más claro el compañero Ángel o Fernando, que trabaja directamente en eso. No sé qué nos pueda decir. Sí, efectivamente, ahí habría que ver si la sanción es tanto al partido o en un momento dado a los representantes del partido, ¿no? Y se vislumbra eso, sobre todo porque sí han tocado casos donde los partidos políticos alegan que pues ya no tienen personalidad jurídica, que ya fueron liquidados, etcétera, pero se han buscado las instancias para hacer lo correspondiente. Y ahí más le corresponde sobre todo a la dirección de administración, a la dirección ejecutiva de administración, quien se encarga de estas funciones, pero sí se busca el mecanismo para buscar, pues que no quede impune el acto o el hecho, ¿no? Cierto, bien, perfecto, muchas gracias. Nos dicen, es interesante que en el caso del derecho de acceso a la información, el PES solo se aplica al derecho vertiente de libertad de expresión, al de protección de datos personales, pero no al de transparencia, al que sigue el post. Sí, pero a ver, ahí la ventaja es que ese procedimiento, o sea, no desdeñemos los procedimientos largos, ¿no? Porque hay mayores elementos no solo para hacer la investigación, sino que el plazo de prescripción es muy largo, ¿no? O sea, son 3 años. Entonces, en tratándose de eso, pues digamos, prevalece la posibilidad de llevar a cabo el procedimiento más allá de la inmediatez, ¿no? La presentación, sí, de todas maneras la pongo a disposición en el departamento de tecnologías para que ellos se la hagan llegar como parte del material, pero me la pueden solicitar a este correo electrónico. Bueno, pues espero que les haya resultado fructífero, ¿no? Estos 4 días, estas 8 horas, por poquito menos de sesión. Y pues deseo que el resto de los módulos del diplomado igualmente les sean satisfactorios, suponiendo sin conceder que estos 2 lo hayan sido, pero espero que así sea. Y bueno, nada, nos seguimos viendo en otras actividades. Yo les agradezco por su participación, por su tiempo, por su presencia y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, Alonso. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Excelente día. Igualmente. Gracias por hasta luego. todo. Gracias. Gracias. Gracias, buen día. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes.